hay algo que Dios me mostró hace muchos años, que es, en inglés, me encanta en inglés la palabra, the burnout syndrome. Entonces yo buscaba cómo traducirlo al español. Entonces, ¿sabe? Cuando usted traduce, usted no puede traducir literalmente, usted tiene que buscar el significado. Entonces, por ejemplo, si se lo fuera a traducir el síndrome de quemarte, eso suena, pero no es en sí el sentido real que uno debe tener para eso. Cuando usted interpreta, cuando usted traduce, usted no puede traducir palabras iguales, no existe. Entonces tiene que traducir el sentido, la razón, el elemento de lo que se está transmitiendo. Entonces yo pensaba, decía, the burnout syndrome, el síndrome de quemarte, pero como que como no pagaba. Entonces me puse a orar, y el Señor me dice, aquí está, el síndrome del desgaste. ¿Qué hace el fuego? Te desgasta, te consume y te deja sin nada. Entonces, yo me puse a estudiar esto porque en todas las esferas de la vida, en la ama de casa, el padre trabajador, el hijo en la escuela, la hija en la escuela o en la universidad, el empresario, el hombre de negocio, hasta vendiendo hot dog o una pequeña empresa, o pastoreando, o liderando un concilio, o dirigiendo un ministerio o un grupo. No importa lo que sea, existe un peligro de que te puedas quemar, pero más traducido del burnout syndrome, que vengas a sufrir del síndrome del desgaste. Entonces el problema es que nosotros, especialmente cuando la persona es un líder, cuando es un empresario, pero donde más se da esto también es en las profesiones de psicólogo, psiquiatra, médico, maestro, profesor, ingeniero. En cualquier profesión se da esto, pero en una de las profesiones que más se da, que se da el síndrome, que digo en inglés, de burnout syndrome, pero en español el síndrome del desgaste, es el ministerio. Y es en la vida cristiana. O sea, que hay gente que no entiende esto. Entonces, yo todo el día de hoy he estado pensando, mira, Belén y Isaac están en la iglesia esta noche, están dando unas conferencias que están dando allí, que son buenas para los jóvenes, y quiero que sigan orando por mi pastora, Vivian, y su esposo. Ella especialmente ha estado pasando por una serie de enfermedades, y una mujer de Dios y un hombre de Dios, y la iglesia no es una iglesia gigantesca, pero no es una mega iglesia, pero es una iglesia con un fundamento que yo le doy gracias a Dios por el bienestar que ha hecho a mi vida, porque yo no soy un miembro común, yo no puedo estar en todos los cultos. Yo, cuando no tengo campañas y tengo el domingo libre, voy y asisto a la iglesia, y cuando puedo asistir a otro evento, asisto. Pero mi familia necesita eso, porque cuando yo no estoy aquí, ellos tienen que asistir a algo. Entonces, la iglesia ha sido una bendición, ha sido una tremenda bendición para mi familia y para mí. El domingo pasado, como dije, tuvimos un tremendo culto, y un hermano cuyo nombre no reconozco, presidente de una universidad, un hombre de Dios que me conoce a mí. Yo no recordaba de él, pero me conoce, y hablamos mucho ahí después del culto. Pues mientras la pastora estaba enferma, ese hombre trajo 2 cultos tremendos cultos. Bueno, pero entonces este síndrome del desgaste, o en inglés burnout syndrome, le puede dar a cualquier persona, una ama de casa, una madre de casa, un padre que trabaja, un estudiante, un profesor, le puede dar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque es el proceso bajo el cual se trabaja tanto que el exceso de trabajo nos desgasta. En inglés, it burns up. Pero no solamente eso, nos desgasta también el esfuerzo, el tiempo, la atención,
tiempo que no descansamos, que no nos renovamos nosotros espiritualmente o físicamente o familiarmente. Así que aún la familia necesita un tiempo para no desgastarse, porque uno metido en la casa y en la familia, llega un tiempo que uno tiene que coger un avión, y si no puede un avión, coger un carro, irse para algún sector, un sector montañoso, un sector de playa, un sector de recreo en el mismo país, o a la República Dominicana si tiene dos chavitos, o irte a sacar una semana o dos al año, y si es posible 3 semanas, lo que tú puedas, una semana, para desconectarte de lo que te desgasta, de lo que te consume tu tiempo, tu energía. Y déjame decirle, y para los que trabajan mentalmente, el desgaste es peor. ¿Sabes que yo estudié en el seminario que 1 hora con un pico y una pala equivale a 8 horas predicando en un púlpito? Es decir, la gente cree que el predicador o la predicadora o el líder, o sea, mire cómo entra, mire los presidentes, entran, bueno, yo últimamente se me ha vuelto el pelo blanco, pero espero que un agua milagrosa me lo arregle. pero usted mire, todos estos políticos entran todos y después a los 4 años se ven todos arrugados y se ven desgastados. Mire cómo está Biden. Entró bastante jamaqueado y mire cómo está, que no recuerda. Los otros días estaba el presidente hablándole a un grupo de una conferencia internacional y saludó al presidente, se puso a saludar y a nombrar al presidente López Obrador de México y lo saludó como el presidente de Egipto. Así que está tan desgastado Biden que yo no sé cómo puede confundir al presidente López Obrador con el de Egipto. Yo lo veo similar. Otra noche estaba en otro meeting, en un sitio donde estaban levantándole recursos, dinero, y entonces empezó a pedir que dónde estaba fulana, y dónde estaba fulana, y se puso a pedir que las echaba de menos, pero la realidad es que se olvidó que ambas fulanas, ambas mujeres, hace años que están muertas. Entonces, cuando tú te desgastas, dejas de coordinar. Cuando tú llegas al lo que llama burnt out syndrome, tú no te das cuenta a veces. Pero si tú te sientas a analizar, y no es que tenga Alzheimer, porque todo el mundo ahora mismo, que se le olvida cualquier cosa, ay, pero tener Alzheimer. No es necesario. Es que está tan cargado. Es como la computadora cuando se sobrecarga, tiene un sistema de seguridad que lo apaga. Todo es igual que son cosas que se ponen en la computadora, que se ponen en ciertos instrumentos, que cuando ciertos elementos de uso que uno usa se estanca. Pues en el ser humano, cuando ya se ve que están cargados, que ya está tan agotado, que ya está tan cansado, empieza a fallarle un poco la vista. No es que esté ciego, no. Empieza a fallarle la memoria. No es porque tenga Alzheimer. Es decir, que se le hace un poco difícil recordar cosas así de momento. La memoria también como que se tranca porque a veces no puede recordar el nombre o no puede recordar, si hace un par de años que no vio una persona, años atrás era fácil recordarlo, pero ahora está desgastado. La maquinaria interior, el cerebro, el sistema emocional, el sistema físico está tan cargado que ya no funciona tanto. Y notarás que no te dan deseo de una de las cosas que te da mucho deseo de dormir. Algunos le llaman a eso depresión, pero es que el desgaste produce depresión y es un sistema para apagar el sistema para que te recuperes. Entonces también ese sistema de desgaste te bajan tu inmunidad a los virus, a las enfermedades, y entonces eres más susceptible en un estado de desgasto a un estado de depresión y a un estado donde te cualquier enfermedad. Pero entonces, como el cuerpo está a través del sistema nervioso, a través del intelectual, de tu cerebro, está tan desgastado que te pasa con sueño todo el tiempo. Y lo grande es que duermes un montón de horas, te levantas a las 2, a las 3 de la mañana, no puedes dormir, y después a las 6 de la mañana te estás durmiendo otra vez.
no encuentras deseo de hacer nada. Eso es el sistema de desgaste. Ese es el sistema más, le estoy dando por ejemplo, para entonces entrar aquí en la parte más profunda de la Biblia. Tomaré el tiempo que sea necesario hoy. Empecé bastante tarde, así que me queda bastante tiempo. Y si no lo termino hoy, lo seguiré en el siguiente programa. Pero es importante, tengo esto. Entonces no te da el deseo de hacer nada. Eso ya va a ir aún, pero mientras más el burnout syndrome, el síndrome del desgaste sigue cogiendo forma y comiendo y desgastando más, pues más el efecto negativo. Entonces llega el momento que entonces te vas desgastando, no tienes deseo de hablar con nadie, no quieres deseo de hacer nada. Aunque eres una persona como yo que grabé 10 programas en 3 días, 5 en 1, 4, no sé cuánto fueron, entre todos 5, 3 y 2 el lunes, 3 el martes y 5 el último día. Bueno, o por ejemplo, 4 este día, 4 este y 2, pero grabé, en 3 días grabé 10 programas, produje, los dirige y los hice yo mismo, por el Espíritu Santo, dando un tema continuo. Entonces, y es un problema que te sientes y no funciona. Ese es el desgaste. Ahora, mientras eso va empeorando más, entonces se une a eso el desgaste no por el exceso de carga, el desgaste no por el exceso de trabajo, sino por el desgaste de la lucha, the burnout syndrome, because of the struggle. El síndrome del desgaste es por causa de la lucha, los dardos de fuego del maligno, Efesios capítulo 6, versos 13 al 18. En otras palabras, empieza a atacarte los problemas, entonces ya viene el exceso de trabajo. Encima del trabajo te estás trabajando y empiezan a ver las luchas, y empiezan a ver los fracasos. Porque los hombres de Dios también y mujeres de Dios fracasamos. A veces las cosas no salen bien. Metemos la pata, tomamos una mala decisión y eso tiene consecuencias. Entonces nos viene entonces el resto, los ataques, las malas noticias, los fracasos, lo que me pasó en estos días. Primero 2 meses con el carro de Belén que no ha pagado ni pena. Y después cuando lo traigo, no lo voy a negar, lo traigo que estoy todo agotado, no hay luz en el edificio y lo pego de lado y le doy un guayazo tremendo que hasta ahora pues, y que nos va a costar arreglarlo, las puertas. Que los esparatenes, los choques, no, un guayazo, pero fuerte, bueno. Entonces viene esto, luego nos chocan el carro, que yo había acabado de gastar, porque cuando usted está cogiendo choques, tengo que pagar varios miles de dólares, que yo en ahorro y todo lo que pude, lo pagué, entonces ves el momento que tácate y te lo choca. Entonces, otro golpe más. Entonces, que encima del exceso de trabajo, el exceso de producción, encima de todo eso, empiezan a ver las cargas, empiezan a recibir las noticias malas, empiezan a recibir los dardos de fuego del maligno, empiezan a recibir los cantazos de la vida en la casa, en el trabajo, en el ministerio, en la iglesia. Y aún el diablo trae a la memoria, porque se encarga de alguien venir a fastidiar, trae a la memoria tus fracasos pasados. ¿Qué dice Apocalipsis 12:10? El acusador de los hermanos acusa a los hermanos. Dios no acusa a nadie, Dios no atormenta a nadie, Dios es un Dios de paz, Dios te redarguye, Dios te ilumina para que corrijas, no te atormenta. Entonces todo esto que lo he dicho por el exceso de trabajo, el querer hacer más, el descuidar el cuerpo, el sobrecargarte tu mente, y luego entonces empiezan los fracasos y empiezan los problemas, que si el carro se dañó, que si te lo chocaron, que si vale tanto arreglarlo, que el apartamento no ha podido arreglarlo porque no ha arreglado las grietas, que si fulano de tal vino y te encontraste con, bueno, puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tus hijos, puede ser el pastor, puede ser yo mismo, te encontraste con una persona
que vino enredado, que tiene problemas, que está amargado, que está frustrado, que está frustrada y que está la mente desconectada de Dios, porque no todo el mundo está conectado directo con Dios. Hay veces que el hombre, el esposo, el hijo, la esposa, el abuelo, la madre, el pastor, yo no sé quién, cualquier instrumento en la calle, cerca o lejano, viene y está cargado y no tiene conexión, ha perdido la conexión con Dios y está lleno de angustia y se lleva uno por delante. Y luego, esa persona que te crea una herida, después cae en sí, recobra su fuerza y no se da ni cuenta de lo que ha pasado. Pero tú quedaste herido. Entonces, esa continua gota, como decía, una gota sobre una piedra hace un roto y la parte en dos, aunque tome millones de años. Entonces, esa cosa que he hablado, pues uno de esos casos se encuentra en la vida del profeta Elías. Y tengo unos minutos también para añadir esto, y lo que no termine hoy, lo terminaré en el siguiente programa. Entonces, vemos aquí, escuche esto, vamos a buscar sobre la vida de Elías en Primera de Reyes. Vamos a buscar en Primera de Reyes, capítulo 18, verso... vamos a ver el verso 6. Ha habido una guerra y dice, mire lo que dice aquí. Bueno, vamos a leer del capítulo 18, el verso 3 en adelante. Okay. Y fue pues, porque yo quiero mostrarle la vida de este profeta. Y si es un profeta, y yo le he hablado y volveré a hablarle del profeta Jeremías, otro profeta que sufrió el síndrome de desgaste. Y entonces vamos a ver los síntomas, los resultados de eso, es lo que usted va a ver en su vida. Y a veces la gente no entiende y uno tiene que tener compasión, porque a veces esa persona que está amargada, que habla a uno, mire, una de las cosas es que la gente se acostumbra a su estilo de vida. Dios nos hizo a nosotros de una página en blanco. Nadie nace de mal humor, nadie nace gritándole a la gente. Nadie nace hablándole fuerte a la gente. Tú naces y tú eres una imagen de lo que tu papá, tu mamá o el contorno donde hiciste. Bueno, pues, entonces, una persona que acostumbra a hablar como si estuviera peleando, una persona que acostumbra todo el tiempo con una amargura y una cosa molesta todo el tiempo, pues eso viene muchas veces de lo que aprendieron en el hogar. Así fue que los crió la mamá, ese fue el ejemplo que le dio mamá, ese fue el ejemplo que le dio papá, ese fue el ejemplo que recibió en el contorno de la familia o de las amistades. Entonces luego todo eso, Dios me hizo así, Dios no hizo a nadie así. Eso es embuste, no le creas, usted puede cambiar. Usted puede corregir su tono de voz, usted puede corregir. Que no quiera, que uno no lo quiera aceptar por el orgullo, es una cosa. Que la forma de uno reaccionar puede corregirla, porque si uno tiene el Espíritu Santo y se somete a Dios, uno puede corregir. Yo sé que que he corregido muchas cosas en mi vida, pero hay muchas más que tengo que corregir, porque ese es el estado de perfección. Ahora, pasado muchos días, capítulo 18, libro de Primera de Reyes, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, pues muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. En otras palabras, el país estaba bajo un juicio. Ahí estaba. El país de Israel estaba bajo juicio de sequía. Hay muchas cosas que nosotros no damos cuenta que son manifestaciones de que nos hemos salido de la gracia y el juicio de Dios ha caído. Pues Elías dice, ve y muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Esto es importante que entendamos. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Esto es importante, que uno tenga gente alrededor de uno, cuando uno está luchando, cuando uno tiene problemas, cuando uno está en guerra, y uno tiene luchas en la vida, a rodearse, hermano, tenga cuidado de quién usted se rodea. Hay hermanas
que se buscan en la iglesia amistades bochincheras, o se buscan amistades impías que no le puedan, o familiares que no tienen temor de Dios o tienen doctrinas falsas. Tenga cuidado con quien usted establece conversaciones continuas, amistades profundas. Rodéese de gente que tenga temor de Dios, que le puedan aconsejar, que le puedan consolar, que le puedan orientar en momentos que usted se encuentra que está perdiendo fuerza. Y déjeme decirle, y llegaré un momento más adelante en este programa, no lo puedo ver, pero en el siguiente programa, donde ese desgaste produce una ceguera espiritual que nos hace creer que Dios es el culpable de todos los males que tenemos, y entonces nos enfocamos no en el instrumento del diablo, sino nos rebelamos contra Dios. Pero de eso hablaremos más adelante. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Dios. Eso es importante. Hermano, hay mucha gente hasta en la iglesia que no son temerosos de Dios. Hablan palabras vulgares, sucias, tienen una mente depravada, tienen malas mañas que han traído del mundo, que nunca las han dejado. Y hay impíos que tienen obras de justa. Hay impíos que, aunque no están convertidos, y temerosos quiere decir respetan a Dios, respetan las cosas de Dios, respetan al prójimo. Hombres que respetan a las mujeres, mujeres que respetan a los hombres, y hombres que tratan bien a las mujeres, y mujeres que no respetan a los hombres, y hombres que no respetan a las mujeres. Todo eso ocurre, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, está hablando cómo este hombre demostraba, porque uno por su fruto, uno demuestra el temor, el respeto que uno tiene a Dios. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces, por eso es que dice que era temeroso de Dios. Un hombre que tenía en valor la obra de Dios, que ayudaba a la obra de Dios, que se esforzaba por cuidar a los profetas y hombres de Dios. Y dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos, y ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y decidieron, verso 6, y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Esto habla de que cuando las personas no han entrado todavía en ese burnout syndrome, no han entrado en ese síndrome de desgaste, no han entrado en esa confusión, en ese elemento que no tienen fuerza, han perdido la visión, que es lo que significa, han perdido el deseo de luchar, todavía están produciendo. Y mire lo que dice: entienden que uno solo no puede. Por eso Dios los mandó a los apóstoles, a los discípulos, de 2 en 2. Por eso Dios dijo: no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, porque solo nosotros no podemos. A veces tenemos que encontrar una persona, y tenemos que tener cuidado, porque hay hombres malos y mujeres malas, hay gente pervertida, hay gente corrompida, hay gente maligna, aún disfrazado, hablando lenguas y cantando, y hasta pastores y evangelistas y líderes religiosos que tampoco tienen temor de Dios. Entonces, con esto hay que tener cuidado. Pero estos 2 hombres de Dios se compaginaban entre uno y el otro. Y esto nos da a entender este verso 6, que se dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Quiere decir que nosotros a veces necesitamos gente que nos ayude a llevar la carga. Necesitamos, y la iglesia necesita entender en esto, que si queremos salvar a la nación, si queremos ver que Estados Unidos no sea destruido por este gobierno apóstata, este demonio de Sodoma y Gomorra que tenemos en el presidente Biden,
y en políticos, que lamentablemente algunos políticos republicanos también se están descarrilando, pero que tenemos un gobierno totalmente déspota, ciego, inmoral, depravado, sin temor a Dios. Si queremos cambiar la historia de Puerto Rico, si queremos cambiar la historia de Estados Unidos, de nuestra nación o del pueblo que sea, si queremos, necesitamos ayuda, necesitamos unirnos. La oración eficaz del justo puede mucho, pero la Biblia dice bien claro: si mi pueblo se humillare, entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces oiré desde los cielos y contestaré y sanaré sus días. Solo no podemos, peleando entre todos nosotros no podemos. ¿Cómo prevalecerá una casa si está dividida? Un hogar no puede subsistir si uno jala para un lado y el otro jala para el otro. No puede subsistir una iglesia dividida. Nacionalmente hablando, no puede triunfar un pueblo que está dividido y una iglesia que no está unificada. No es que sean perfectos en todo lo que crean cuando se toca de cuestiones que no tienen que ver con salvación. Si tú cantas de esta forma o cantas de esta forma, tal vez estamos divididos por estupideces, simplezas. Y dice entonces, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías. Entonces, que ya aquí vemos bien claro que aquí hay dos reyes, o dos políticos que están tratando de salvar, y aún todavía parece que Acab estaba un poquito, todavía le queda un poco de temor de Dios, pero ya iba descarriándose. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y en el verso 7 dice: y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando le reconoció se postró sobre su rostro y le dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió y dijo: yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Entonces, aquí el hecho de que Acab estaba con este hombre temeroso de Dios, no quiere decir que Acab estaba bien con Dios. Acab estaba mal con Dios. Pero estando mal con Dios, se dio cuenta que necesitaba la ayuda de un hombre temeroso de Dios. Pero Acab estaba mal, estaba bien mal. Entonces, en el camino, Abdías, temeroso de Dios, se encuentra con un profeta, el profeta Elías. Y se encuentra con el profeta Elías y empieza a hablar con él. Qué bueno encontrarnos con un verdadero profeta. Tenga cuidado de los falsos profetas. Tenga cuidado de las falsas profetas. Tenga cuidado de los falsos individuos y personas que andan por ahí, que han perdido la visión y lo que hacen es viviendo. Nada más, no le importa las almas. No, está bien, el que sirve al altar tiene derecho a vivir del altar y su familia, eso es bíblico. Pero hay gente que han perdido totalmente la visión. Y Acab estaba mal, pero Abdías se encontró con Elías y cuando lo reconoció, así, la Biblia dice que hay de los que tocan a mi ungido, que honremos a los siervos de Dios, que tengamos en estima a los hombres verdaderos de Dios y que no toquemos al ungido de Dios. Y dice, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Vi y di a tu amo, aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he puesto para que entregues a tu siervo en manos de Acab para que me mate? Y vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Entonces él se sorprende. Aquí empieza la lucha. Elías acaba de interceder para que llueva. Si recuerda la historia de la vida de Sarepta, va a entender en el principio de eso que hay una sequía en el país. Entonces el profeta Elías está intercediendo para que el juicio, porque Dios había cerrado por boca del profeta, por la maldad, porque Acab era un perverso, era un idólatra, era un hechicero, un blasfemo. Se había casado con una hechicera, con una bruja, se había casado con una mujer maligna, pagana, había hecho un yugo desigual, una alianza con un país, se casó con esta mujer Jezabel. Y entonces, cuando Elías se encuentra con este hombre de Dios, cuando se encuentra con Abdías, lo primero que le dice: ve, dile.
Escucha, ve, dile, aquí está Elías, dice, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve a tu amo, aquí, acá, ve y dile, aquí está Elías. Si los hombres de Dios no se esconden, los hombres de Dios, cuando estamos animados, hombres y mujeres de Dios, no nos huimos. Si tenemos que ir, como hizo Jesús, que salió entre medio de ellos porque lo iban a matar, eso es una cosa de sabiduría, pero no huir por miedo. Jesús se enfrentó a los fariseos, Elías se enfrentó a los Baales, Juan el Bautista se enfrentó a Herodes. Una cosa es huir en el sentido de usar sabiduría para escapar del lazo del enemigo, y otros huir por mero miedo, por no tener el valor de enfrentar la situación. Entonces el hombre de Dios, la mujer de Dios, no huye de las circunstancias, las enfrenta. Ahora hay momentos de estrategia cuando el hombre de Dios, como Jesucristo mismo, cuando él se da cuenta que lo van a matar, que lo van a tirar por un barranco, dice que con el poder que tuvo, caminó entre medio de ellos y se fue. Dios le dijo, es tiempo de guardar tu vida, tu tiempo no ha llegado. No, yo no tengo problema con que me arresten. Yo no tengo problema con que me metan en una cárcel por predicar el evangelio, aún con falsedad. Yo no tengo miedo que yo vaya a Haití o Ucrania o vaya al país que sea y me maten. Pero eso es si es la voluntad de Dios. Y yo termino con esto. Cuando a mí me persiguieron de muerte, el gobierno de Colombia en 1980 y pico, por allá, y tuve que sacar toda mi familia bajo la persecución que había. Entonces Dios me dijo, escóndete, eso es lo que dice la Biblia, escóndete en lo que pasa la ira. Y me tuve que ir al clandestinaje. No tenía miedo. Los hermanos pastores me pidieron que me iban a meter en un baúl y me iban a sacar por Ipiales, por la frontera de Perú. Y yo dije que no. Me dijeron que iban a meter en un baúl y me iban a sacar para que el gobierno que me quería encarcelar y torturar, porque eso es lo que quería hacer el gobierno de Turbay Ayala, como habían torturado al cuñado de mi coordinador, Carlos Jiménez, que ya está descansando en el Señor. Y eso era así. Yo no tenía miedo, pero no iba a huir en el momento de esa forma. Lo que me dio el Señor fue escóndete. Y cuando me fueron a sacar en un baúl por Cúcuta, dije que no, yo entré por el aeropuerto. Y cuando llegue la hora, cuando me confirmen que me van a respetar la vida, yo me entrego a la policía secreta. Y lo hice. 15 días después lo hice. Lo hice después. Y me enfrenté a todo. Y me senté en el edificio de la División de Seguridad Administrativa, como un criminal, como un reo. Me senté 4 horas siendo interrogado como un vil criminal. Finalmente, cuando ya habían firmado mi deportación y no encontraban qué más hacer, por intervención milagrosa de Dios, el embajador, el Congreso, mi madre, senadores de Nueva York, llamadas del mundo entero, me dijeron, mañana a las 12 de la noche tienen que irse porque ya está hecha la deportación, pero no está arrestado, y me soltaron. Digo, esto es difícil de explicar, pero llegué a Puerto Rico, y cuando llegué a Puerto Rico, 2 predicadores que no sabían nada, empezaron a decir que yo era un loco, y que por un loco era que el gobierno me había hecho esto y aquello. Pero el tiempo me dio la razón. 10 años después volví, y la gloria de Dios en Bogotá, en Colombia, fue mayor que nunca. Por eso yo sé, y termino con esto, yo sé que mi director vive. Yo sé que hay momentos, y he estado momentos en estos últimos meses, que me he deprimido. Deprimido no es que me haya perdido, que estoy loco, que estoy desquiciado, no, que he estado desanimado, que he sentido el desgaste, he sentido que las fuerzas se me han agotado. Pero he sentido las oraciones de ustedes. Y en el próximo programa estaré transmitiéndole a ustedes
la continuación de esta conferencia, el síndrome, el desgaste, sus consecuencias, no solo sus consecuencias, los síntomas que reflejan eso. Todo eso voy a continuar hablando en el siguiente programa. Así que no se pierda el programa siguiente, de Clamor en la Noche, donde estaré hablando la segunda parte del tema, el síndrome del desgaste, the burned out syndrome, sus síntomas, su efecto y las reacciones de un ser humano y de un creyente, cómo funciona esto y que hay victoria después del síndrome del desgaste. Padre, permite que muchos que están desgastados, que están cerca de nosotros en esta hora, entrando a oír estas palabras de vida, Señor, y que como el profeta no tengamos miedo y nos enfrentemos a reconocer nuestra condición. Elimina nuestro orgullo, nuestra soberbia, porque una vez que llevamos 20, 30, 40 años aquí, una vez que tú nos usas como que sin darnos cuenta, nos llenamos de arrogancia, nos cegamos, no queremos creer que cómo puede ser que el instrumento que uno es, que ha sido usado, esté en esta condición. Pues esto es la realidad. Si un profeta como Elías, como Jeremías, y puedo enseñarle cantidad de ejemplos, pueden llegar que no tienen más deseo de vivir, que no tiene, porque ese es el signo de las consecuencias del signo del desgaste, que no tiene más deseo de vivir, que no tiene más deseo de luchar, que sus facultades han sido afectadas. Y cuando se reconoce, el enfermo no se sana hasta que no reconozca que está enfermo. Tienes que reconocer tu enfermedad, tienes que aceptar tu condición. Y si te has rebelado contra Dios, porque esa es la etapa final, cuando ya te has desgastado por completo, cuando ya la lucha, la diferencia, las circunstancias te han llevado a confundirte y has perdido la visión espiritual y te has deprimido, entonces, ¿por qué Dios? Tú me tienes así cuando no es Dios y has perdido la visión. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que te vaya a un rincón a orar, que te vaya a un rincón y dile: Dios, examíname. Salmo 139, versos 23 y 24, examina, oh mi corazón, prueba mi pensamiento y ve si en mí el camino, pero si examíname, ve qué hay dentro de mí, Señor, mira a ver si estoy rebelde contra ti, culma, termina mi orgullo que no me quiere reconocer, que no quiero reconocer que yo, el hombre, la persona de Dios, soy capaz de estar rebelde, ciego espiritualmente, sin ánimo, deseando hasta morirme, pero tú renuevas las fuerzas de los caídos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que este es el primero de una serie que hemos estado dando. Recuerden que este es un ministerio de fe. Si usted desea escribir, enviar una ofrenda voluntaria de corazón, lo que sea, hágalo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si desea enviarlo en cheque o giro postal, lo hace a Clamor a Dios. Y si desea enviarlo en ATH Móvil, busca la sección de negocio, busca Clamor a Dios y lo traslada a la cooperativa Los Hermanos. Pero sobre todo, la oración eficaz del justo puede mucho. Tenga fe. Agájese de Dios. Diga: Señor, sé que no estoy solo, no estoy sola. Que Dios te descansa. Y recuérdate que a las 12 horas de Puerto Rico, de la noche, y en el siguiente programa esta noche que está tremendo, quiero que lo veas. 12 a 1 de la mañana de hoy, voy a verlo. Y este programa se retransmitirá mañana a las 12 del mediodía. Y se podrá transmitir también. Estaremos transmitiendo este fin de semana a las 12 del mediodía y a las 9 de la noche programas de lo mejor de la semana. Y el lunes continuaré con el próximo programa continuaré con este programa especial. Este tema de Burned Out Syndrome,
síndrome del desgaste, cómo reconocerlo, sus efectos, sus consecuencias, cómo ser vencedor en medio de todo esto. Dios le bendiga grandemente y descanse, que Dios está con usted. Bueno, veo a Rubén Valero, nos está escuchando desde Maracaibo, estado Zulia. Ahora, Rubén, porque si Dios permite y todo sé que la visa la voy a conseguir, uno de los sitios que posiblemente vayamos este año es Maracaibo. Elizabeth Méndez, Dios te bendiga. Elizabeth Méndez. Oye, mira esto. Génesis, la hija de Francisco, Dios te bendiga, Francisco y Magda. Génesis, esta es la hija más grande. Tiene dos hijas, la más pequeña, esta Génesis, que es la más grande. Está experta, esta es la que a veces coge el teléfono y me ayuda a grabar cuando estamos por allá. Dios te bendiga, Génesis. Mercedes Reynosa, también está ahí. Freddy Bautista, vamos a ver más acá. Ferdinand López, Eva Rosa, Rey García, Arturo Elsa, este está también en Venezuela, Arturo está en Venezuela también. Evangelista Ricky Torres, Dios te bendiga, Ricky. A ver quién más está ahora aquí. Rey García. Uy, que muchos nombres se fueron por ahí. Esto es Ángel Luis Maldonado, Norma González, buenas noches, Dios le bendiga, hermano Rasky y familia. Déjame ver por aquí, Fernando López, Rey García, Arturo Esas, Evangelista Ricky Torres, Ángel Luis Maldonado, ya Arturo lo mencioné. Déjame ver quién más. Bueno, todos son repetidos. Yo no entiendo cómo esto funciona, pero es así. Freddy Bautista, Brunilda Sánchez desde Pensilvania. Oye, debe estar frío ahí en Pensilvania, que me encanta Pensilvania, Lancaster, Allentown, Adamstown, Stroudsburg. Yo conozco toda esa zona y me encanta. Paradise, el pueblo de Paradise. Freddy Bautista, Brunilda Sánchez, Dios te bendiga. Mercedes Reynosa, Brunilda Sánchez desde Pensilvania. A ver. A ver aquí, vamos aquí. Bueno, Dios le bendiga grandemente, descanse, mañana es otro día. Bueno, mañana me toca a mí. Sabes que los estudiantes en la academia tienen mañana, están levantando fondos para los que se gradúan y toda esta cosa. Entonces, a Isaac le toca estar vendiendo alcapurria y todo bacalajito, yo no sé qué más venden allí. Pero a mí me va a tocar, porque le toca a uno de nosotros dos, y me va a tocar mañana estar allí. Me dijeron que me toca freír, yo no voy a freír nada, yo voy a vender, yo soy bueno vendiendo, friendo no. Es decir, que Dios los bendiga, no se olviden este fin de semana asistir a su iglesia, quede tranquilamente, vaya a su iglesia. Ahora en mi iglesia hay culto a las 9 y hay culto a las 11. Yo iré al de las 11 si Dios lo permite. Tengo que ver mi calendario, tengo 3 cultos que tengo que confirmar en diferentes partes del área. Voy a estar en uno en Aguadilla, uno en San Juan, y eso lo voy a estar confirmando en el día de mañana, si Dios lo permite. Dios le bendiga grandemente y recuerden que Dios es más grande que su problema y hará lo imposible. Susel García, mira, llegó a tiempo. Esta hermana nunca se pierde el programa. Freddy Rosario también acaba de entrar. Bueno, yo podía seguir aquí toda la noche.
Gloria a Dios. Dios le bendiga grandemente. Así es esto. ¿Qué es esto?